A primera vista, la película Vaiana parece ser una bonita historia con un precioso mensaje final. Y en parte lo es, y eso es algo que quiero dejar muy claro. No es mi intención que a nadie deje de gustarle la película por las cosas de las que voy a hablar, porque a pesar de lo que voy a explicar ahora, la parte bonita de la película seguirá estando, pese a lo incoherentes e inapropiadas que puedan parecer algunas cosas. La forma en que a mí me gusta verlo es que las cosas de esta película sobre las que yo hago mi crítica me parece que no encajan muy bien con el concepto inicial que tenían para esta historia, y entonces en mi cabeza las pienso de otra manera, porque es como si los personajes en realidad no fueran así, porque no tiene sentido. Hola, mi nombre es Hane y he empezado hace poco este canal de YouTube para hablar de ciertas filosofías a las que les doy vueltas en la cabeza, y también del cómic que estoy creando que está basado en esas filosofías, o sea que está todo relacionado. La razón por la que quiero hablar de esta película, y hoy solo voy a hablar de 2 de los puntos del análisis que he hecho, porque si no se alargaría demasiado, es porque una serie de cosas que pasan en esta película se merecen mirarlas con un poco más de detenimiento. ¿Por qué? Porque las normalizan cuando no deberían pasar como algo normal, que no sé, que hace todo el mundo, o que no hace falta pensar más en ello, porque no es así. Yo veo necesario abordarlo porque son comportamientos problemáticos y violentos. Nosotros en nuestra vida cotidiana no queremos que la gente se comporte así, y tampoco deberíamos comportarnos así hacia otros. Entonces, si nos están mostrando esto, pero no hay un cambio o no hay una consecuencia, sino que se pasa por alto sin mencionarlo más ni prestarle más atención, entonces se mezcla con comportamientos que sí son normales y se diluye, como si no hubiera que hablar de esas cosas y tratarlas, intentar evitarlas. Y también debe haber consecuencias, que si alguien se comporta de esa manera contigo, ya sabes que no es exactamente, no puede convertirse de un momento a otro en tu mejor amigo, porque algo falla, no tiene unos valores en los que tú puedas confiar, porque eso hace que no tenga la actitud y el pensamiento adecuados para saber cómo sí debe tratarte en cada momento y en qué consiste tratar bien a los demás. En definitiva, si nos tratamos de la manera en que se tratan los personajes de esta película a veces, esto empeoraría la vida para todos, y entonces lo que necesitamos es hablar de ello y cambiarlo, no dejarlo así como está y hacer como que no está pasando nada. La verdad es que ya hice unos vídeos sobre esto hace unos meses, en mayo, y me da para hablar mucho, pero el vídeo de hoy va a ser corto para que sea fácil de ver. Probablemente haré algunos spoilers, lo que se llama destripe de la película en español, así que espero que la hayas visto o que no te importe. Y ahora, sin más dilación, vamos directos a ello. En la película hay un gallo que es un personaje secundario que acompaña a Vaiana en el viaje, y se supone que es un personaje divertido que hace cosas graciosas y que nos hace reír. Lo que pasa con el gallo es que no sabe hacer cosas básicas como cuidar de sí mismo o incluso comer. Lo que quería comentar sobre este gallo es que le pasa mucho en la película que se cae o se hace daño de alguna manera. Y también hay una serie de escenas en la que lo cogen por el cuello. Con respecto a lo de caerse, veo 2 cosas. Por un lado, puede ser gracioso cuando vemos a alguien caerse o tropezar, y cosas por el estilo. Y por otro lado, en casos como estos, también comprobarías si la persona se ha hecho daño. Pero en esta película, en muchos de los casos, solamente vemos la parte de que se está tratando como una broma, el que el animal se haya caído o se haya dado un batacazo. Y no se nos transmite esa sensación de preocupación sobre el bienestar del animal. De hecho, no es solamente que el gallo se tropiece, sino que en algunas situaciones llega a ser bastante preocupante lo que le pasa. También usan el mismo tipo de broma varias veces a lo largo de la película, en diferentes situaciones, pero la naturaleza de lo que le pasa es la misma al final.
Este personaje, una de las gracias que tiene su presencia en la película es precisamente que es patoso y no se entera y está desorientado y como que no sabe hacer las cosas. Entonces hay que transmitirlo de alguna manera y se comprende que necesiten utilizar ciertas situaciones para mostrarlo. Pero por otra parte, no es realmente necesario utilizar estas situaciones concretas en las que el animal se está haciendo daño o le están haciendo daño para hacer que tenga este papel en la película y sea gracioso. Creo que el único valor que tiene eso es convertirlo en una broma, para que el público se ría de eso que le pasa. Lo que se podría hacer en vez de ello es poner unas poquitas escenas, por ejemplo las del principio, como cuando el gallo se sienta encima del fuego o cuando se cae al agua porque no se había enterado de que estaban de pronto en medio del océano. Poner esas escenas y entonces tú ya has mostrado cómo es ese personaje. Y luego ya pues puedes ponerlo en otras situaciones, pero no hace falta que sea nada extremo, porque nos podemos reír de muchas cosas ridículas o donde alguien está siendo patoso, que no hace falta que impliquen que ese personaje se esté haciendo daño. No hay que tratar así a los animales, así que no conviertas eso en la broma principal, porque entonces nos estamos riendo de lo que no hay que hacer, que es hacer daño. Me falta en las escenas con el gallo la parte donde alguien va a ver si está bien después de lo que le ha pasado. Por ejemplo, la escena en la que se ha quedado enterrado en la arena porque se le ha caído encima el barco entero. Y sabemos que Vaiana sí que lo cuida y lo aprecia, pero no la vemos cuidarlo cada vez que le pasa algo. Entonces a veces es como si pasara, como si no importara. La otra cosa que le pasa al gallo es que lo cogen del cuello varias veces. Vaiana creo que lo hace un par de veces y luego Maui otro par. En el caso de ella se ve que está justificado porque son situaciones en las que están en peligro y ella tiene prisa por escapar y entonces simplemente lo coge de donde puede. Que obviamente en la vida real tú no puedes coger a una gallina del cuello porque tiene el cuello muy frágil, pero en el contexto de una película que tiene una parte de caricaturización, pues sí se comprende, hay una justificación de por qué está pasando esto y no hay una implicación de que esto se muestre así para introducir una broma. A mí me sorprende que Maui trate así al animal porque Maui es un semidios. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué un semidios no sabe cómo debes tratar a los animales o pasa completamente de ello? ¿Qué razones tiene para comportarse así? No me cuadra. Para mí tendría más sentido que un semidios tuviera unos ciertos valores, aunque decidiera en algún momento dado, como pasa en la película, pasar de alguno de ellos por una razón que le parezca importante, pero no que haga las cosas así por la gracia, no sé, sin ninguna razón de peso, como cogerle de pronto el cuello, no sé, y reírse o cosas así, ¿no? Que hace Maui en la película. Creo que todos sabemos que no se debe tratar así a los animales, pero la película no te explica esto porque no hace ningún comentario al respecto, sino que lo integra con las demás cosas que están pasando y no hay ninguna consecuencia o respuesta a eso que está pasando. Hay muchas maneras de transmitir mensajes a través de las historias y en este caso el único mensaje que se está transmitiendo es que esto supuestamente es gracioso o que forma parte de la vida cotidiana normal. Lo que está normalizado no nos llama la atención como las cosas que se consideren extraordinarias y entonces al no llamarnos la atención lo más probable es que tampoco nos pongamos a pensar en ello y nos preguntemos si nos gusta, si no, si cambiaríamos algo o lo más básico que es qué significa lo que estamos viendo. Maui trata a Vaiana francamente mal durante gran parte de la película. Le habla de forma condescendiente, dice, y no tengo la traducción literal delante, creí que te quedabas en la aldea, ya sabes, besando a bebés. Dice, ¿qué tienes, 8 años? La tira al agua, la coge de la cabeza, también la levanta sin pedirle permiso, que cuenta prácticamente igual, y aparte en esta escena la sienta encima del gallo.
lo cual pues está aplastando al gallo. La empuja dentro de la cueva y bloquea la puerta. Si lo piensas, la escena esta de la cueva donde él la encierra es muy preocupante porque él no contaba con que ella pudiera salir fácilmente de ahí y entonces te tienes que preguntar, oye, ¿y cómo pensaba Maui resolver el tema del agua y la comida? Porque por lo que vemos no parece que haya ninguna fuente o pozo dentro de la cueva, ni alimentos, o por lo menos no lo sabemos, no nos lo muestran. Entonces se queda esa incógnita de, oye, si Vaiana se queda ahí encerrada sin comida ni agua, ¿qué va a pasar con ella? Entonces puede tener unas consecuencias graves lo que él ha hecho así riéndose y sin pensarlo mucho. La insulta llamándole cosas que a ella no le gustan, la llama princesa. Si llevas un vestido y vas acompañada de un animal, eres una princesa, lo cual dice que has descansado bien. La llama Buttercup, la llama gallina. También la ataca emocionalmente cuestionando su valor. Dice, el océano está tarumba por haberte elegido a ti, quiere decir. Dice, tú eres la elegida. Y otra serie de cosas. Yo lo que creo que querían hacer los guionistas es que este personaje se comportara mal para que hubiera más dificultades para alcanzar el objetivo de la película. Tenían que dificultarle un poco a Vaiana el conseguir que Maui devolviera el corazón de Te Fiti, porque si hubiera accedido fácilmente, pues la película se acabaría enseguida. Pero el problema es que Maui hace todas estas cosas a lo largo de la película, todos estos comportamientos desagradables hacia Vaiana, pero luego al final de la película cambia, pero no ha tenido un proceso de transformación en el que se vea que abandona esos comportamientos y comprende que no debe seguir por ese camino. Y eso pasa en la vida real, obviamente alguna gente pues es así, pero la razón por la que no debemos normalizar eso, sino que creo que sería muy bueno señalarlo y abrir un debate sobre ello, es porque en una persona que es así no puedes confiar verdaderamente. Porque puede llegar un momento en que decida que has hecho algo y que está bien tratarte mal o hacerte cosas que te hacen daño. Porque la decisión de cómo comportarse depende de cómo se sientan. Si no tienen ciertos valores claros, pues no tienen una referencia que les diga, independientemente de sus emociones y de sus pensamientos, pues que ciertas cosas no las van a hacer. Sin esos valores, pues no van a pensar que aunque ya no les caiga bien esa persona, pues no la van a traicionar o van a hablar mal de ella a sus espaldas o cosas así. Porque los valores lo que te hacen es decir, pues yo no hago estas cosas porque pienso que no se deben hacer. Maui no tiene estos valores y entonces en cualquier momento podría volver a tener los mismos comportamientos del principio de la película, si de pronto algo no le parece bien. Creo que normalizar este tipo de comportamientos puede hacernos desconectarnos de nuestros instintos, que nos dirían que si una persona se comporta de determinada forma en un contexto, pues en otro también se va a comportar de esa forma si se ve en una situación parecida. Y lo va a hacer porque piensa así, porque es su forma de pensar, y eso hace que esa persona puede que no sea muy de fiar. En cambio, Vaiana no tiene este carácter. Ella sí que trata bien a animales y personas y tiene compasión por los demás. Pero pasa algo muy curioso cuando se encuentra con Maui. En vez de responder ante el comportamiento de Maui de una manera que podríamos pensar que es coherente con sus valores, por cómo se nos presenta Vaiana al principio de la película, hace ciertas cosas que en mi opinión son incoherentes con estos valores que yo pienso que ella tiene. Como que reacciona a lo que él hace de una manera que está como a la altura del comportamiento de él. Cuando están en la barca y ella ya le ha pedido varias veces que le ayude a devolver el corazón de Te Fiti y él le vuelve a decir que no, ella entonces se pone a decirle que lo considerarían un héroe. Ella utiliza este argumento que es inventado porque tú no puedes hablar por otros porque no sabes lo que pensarían si ni siquiera se ha dado todavía la situación. Te puedes hacer una idea, pero presentarlo como un hecho pues no se corresponde con la verdad. Y utiliza este argumento para manipularlo, para darle a entender que él podría
obtener algo que desea mucho si hace lo que ella le está pidiendo. Y eso que desea es la admiración de todo el mundo y más que la admiración, su deseo profundo es la aceptación por parte de la gente. Pero ella utiliza no solamente este argumento vacío, incluso mentiroso, sino que también le mete miedo al mismo tiempo, dándole a entender que va a estar en una situación muy mala si no hace lo que le está diciendo. Y las consecuencias de lo que hace Vaiana no se hacen de esperar, porque inmediatamente después de decirle que vale, que lo va a hacer, Maui intenta traicionarla tirándola otra vez al océano, a ver si funcionara esta vez y se deshiciera de ella y se pudiera quedar con la barca. Y no solamente eso, sino que además la va a seguir tratando mal de las maneras que hemos comentado después de haber llegado a este acuerdo con ella y que aparentemente ahora tengan un objetivo común. Por ejemplo, los insultos estos que él le llama se dan después de que se hayan dado la mano. Por tanto, la manipulación que ella ha empleado ha tenido sus consecuencias. Con este asunto de lo que le dice Vaiana para convencerlo, hay un debate interesante porque, por supuesto que es imprescindible que se lleve a cabo el objetivo de la película, que es devolver el corazón. Y entonces la pregunta es ¿qué medios sí está justificado emplear para conseguirlo? Pero es que lo que se muestra es muy interesante, porque lo que nos están diciendo es que ese medio empleado, aparte de no ser adecuado en sí, tampoco ayudaba a conseguir el objetivo. Y yo creo que es precisamente porque no era adecuado. Entonces creo que esta es una indicación de que formaba parte de la aventura de Vaiana encontrar la manera de conectar con este personaje y que este personaje cambiara y se diera cuenta de que lo que ha hecho pues no debía haberlo hecho. Pero sí que me parece curioso que de primeras ella emplee esa estrategia teniendo una personalidad que no creo que sea propensa a usar la manipulación. Y creo que hubiera sido interesante darle cuerpo a este debate en la película. Otra cosa que hace Vaiana es que le pega a Maui con el remo. Y esto pasa creo que en 2 escenas. Y la primera es porque él se está comportando de una manera desagradable. Y la segunda pues porque le da la gana básicamente. Y esto me parece curioso porque creo que la idea generalizada es que no está justificado pegarle a alguien aunque te enfades con él. Quiero decir que se pueden comprender tus razones, pero que no deberías hacerlo, que no está justificado. También le tira de la oreja y en otra ocasión acerca mucho la cara a la de él para hablarle, que es una invasión de su espacio personal. También hay un momento en la escena que comenté antes que de pronto le quita el plátano de la mano sin pedirle permiso, pero es que luego además se pone a comérselo ella, lo cual pues me llama la atención. En otra ocasión se da cuenta de que a Maui le hace sentirse incómodo y temeroso tener el corazón cerca y entonces su reacción es acercárselo todavía más. En otra escena Maui tiene la cabeza de un tiburón y Vaiana le miente y le dice que no le pasa nada. Y luego cuando él se da cuenta de que se ha convertido solo a medias en un tiburón, Vaiana le vuelve a mentir y le dice que no se había dado cuenta. Esta escena la tengo grabada en la mente porque Vaiana le está dando la lata a Maui para que le cuente cosas sobre él y le está pues dando golpecitos y pegándole con el remo, pero él no reacciona como ella quisiera y no quiere hablar con ella, hasta que al final él la vuelve a tirar al agua y entonces ella cambia completamente de rollo y pone esta cara de tragedia y se pone a decirle que él la puede tirar al agua las veces que quiera. Pero es que por mucho que quieras conectar con alguien y que te des cuenta de que esa persona está pasando por algo, no debe por eso tratarte mal a ti y no debes tú darle permiso para que te trate así, porque es que no se debe tratar así a la gente, eso no, nadie sale ganando ahí. Y entonces esto así a mí me llega como una manipulación. Ella ha pensado, pues no consigo hacerle hablar, pues entonces voy a decir esto
esto a ver si así lo convenzo. Aunque no sea esa su intención, pero al final es la realidad de lo que está pasando. Como he dicho, entiendo que la trama requiere que haya conflictos, pero lo que he venido a decir es que no hace falta que los personajes traspasen los límites de sus valores para crear conflictos. Los conflictos se pueden crear también de otras maneras. Si no nos vamos a meter en el debate de cuáles son los valores y por qué son importantes, entonces podemos crear conflicto de otras maneras. Para evitar que haya este problema de que en la película salgan cosas que se deberían debatir porque socialmente sería importante y bueno, pero que no se abordan. Para mí el límite para un personaje que tiene un carácter comprensivo y compasivo y sabe qué es lo bueno para su comunidad es el ataque personal. El ataque personal no es necesario para defenderse cuando alguien te está tratando mal, sino que es una acción que tú tomas por iniciativa propia. Si alguien te ataca a ti, tú tienes que poner límites, pero no necesitas atacar a esa persona a su vez. También hay otros casos, como por ejemplo el uso de insultos. Decir un insulto así al aire en general, o un taco, o una palabra fea, pues puede servir para soltar un poco la tensión interior que tienes y desahogarte, pero no es lo mismo dirigir ese insulto hacia la otra persona. Tú puedes decir así en general, pues algo de forma enfadada, o gritar, o quejarte y dejar fuera de eso a la otra persona. Una cosa que podrían hacer en la película para introducir conflicto es hacer que los personajes no estén de acuerdo sobre a dónde quieren ir, o sea que cada uno quiere ir hacia un sitio diferente y Maui no quiere devolver el corazón, y puede haber enfado y falta de comunicación y todo esto, pero no hace falta que haya como este rifirrafe de ataque para allá, ataque para el otro lado. Aunque veo ciertos comportamientos sobre los que hago una crítica, porque la verdad es que estas reflexiones me interesan mucho, me llama mucho la atención este tema. También hay varios mensajes y aspectos de la película que me parecen súper bonitos y constructivos. La vuelta de tuerca que vemos al final de la película, que es cuando Vaiana se da cuenta de que Te-Kai y Te-Fiti son el mismo ser, me encanta porque nos explica lo que es un monstruo realmente, o al menos esta es la interpretación que yo hago, que me parece muy interesante. Y es una persona a la que le falta una parte esencial de ella misma. No es alguien que quiera destruir el mundo por cualquier razón sin importancia. La relación de Vaiana con su abuela también es muy bonita de ver porque muestra una convivencia entre jóvenes y ancianos, y además su abuela es una persona que apoya a Vaiana en lo que a ella más le gusta hacer. La música a mí me gusta mucho y me encantan las escenas donde vemos a la tribu de Vaiana navegando. También me parece que en el personaje de Vaiana podemos encontrar un mensaje más profundo, porque a ella le encanta el mar y quiere estar en el agua el mayor tiempo posible. Y la cosa es que ese deseo que ella tiene una razón. Es porque su propósito es emprender esa misión, y lo que ocurre es que ella es la persona más indicada para llevar a cabo la misión importante para ese mundo, que es devolver el corazón de Te-Fiti. Y con ello lo que se muestra es que lo que tú deseas, lo que a ti te gusta, conecta con tu propósito, y entonces debes considerarlo importante porque es importante para ti y te va a guiar en el camino de tu vida. Y esto es todo por hoy. Dale a like, suscríbete y espero verte en el próximo vídeo.